Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de la innovación pública, en intersección, por supuesto, con el tema de la evaluación de las políticas públicas e inevitablemente también con la noción de gobierno abierto. Fundamentalmente vamos a trabajar con algunos textos de Rita Grandinetti y, por supuesto, encarando desde la perspectiva de la construcción de un nuevo paradigma de evaluación, que es algo que estamos trabajando desde hace tiempo sobre la base de textos de Nerio Neirot. Para eso voy a compartir una ponencia presentada por mí el año pasado en un congreso. Compartimos pantalla. El Congreso, Nacional de Estudios de Administración Pública, el Estado y la Administración Pública en debate, encrucijadas y desafíos para el desarrollo, en el panel titulado Ampliando el espacio de incidencia de la evaluación, uso, transparencia e innovación para fortalecer la deliberación colectiva, que fue coordinado por Nerio Neirotti, presenté la ponencia titulada Metodologías de Innovación Pública para fortalecer la deliberación colectiva, el caso del método Che como estrategia evaluativa para la elaboración de las políticas públicas. Esto nos servirá para poder adentrarnos también en los textos que voy a proponer y que servirán también de alguna manera para poder fortalecer el diálogo entre la innovación y la evaluación. Como decía antes, vamos a partir de estos textos que reflejan un camino, una construcción colectiva también, pero sobre todo desde el pensamiento y la reflexión de Nerio Neirotti, del camino hacia la construcción de un nuevo paradigma de evaluación. Estos dos textos que aquí figuran son resultados de un seminario nacional, el primero, e internacional, el segundo. En los dos casos, con distintos tipos de reflexiones, han acaecido muchos espacios de debate entre académicos, políticos, entre expertos dedicados al mundo de la evaluación y entre quienes realizan las prácticas, por supuesto, para desde esos debates poder ir construyendo caminos que unan la evaluación con los procesos de tomas de decisiones en términos de la práctica y también que reflexionen desde ese lugar de la lógica importante que hay de articulación entre la técnica y la política, que beneficien una cultura de la evaluación a lo largo del tiempo y que favorezcan no solamente el desarrollo de metodologías de investigación aplicadas al mundo de la evaluación, sino también de metodologías de comunicación para la apropiación conceptual por parte de todas las personas involucradas, o sea, de los actores, y también el uso concreto en la toma de decisiones. Desde esta lógica, desde este punto de partida, vamos entonces a dialogar con el concepto de innovación pública. Bien, entonces vamos a basarnos fundamentalmente en un recorrido histórico que realiza Grandinetti, Rita Grandinetti, donde plantea que hay básicamente tres grandes momentos del desarrollo, particularmente de la innovación. Y en este sentido, marca, por un lado, una primera situación de incorporación de tecnologías externas para hacer más eficiente el Estado, para hacer más eficaz el Estado, en el marco de lo que fue la New Public Management, es decir, la incorporación de una nueva perspectiva de gerenciamiento del Estado para superar el paradigma burocrático. Esto se da fundamentalmente en los 90, en los años 90, en Argentina y en general en América Latina, con la intención y la perspectiva de hacer más eficiente el Estado, que evidentemente tenía grandes fallas. Y por otro lado, desde el punto de vista de la concepción del Estado mínimo y todo lo que trae aparejado también el consenso de Washington. Pero la New Public Management incorpora una serie de premisas, de conceptos importantes que van a darle un lugar importante a la innovación en función justamente de esa superación de la burocracia como algo que traba, que algo que de alguna manera no permite el avance de ideas y de soluciones posibles a las problemáticas de la realidad
que sean justamente más eficientes y eficaces. Así que este es el primer momento en donde la innovación se instala y se instala también en diálogo con procesos de evaluación de políticas públicas enfocadas explícitamente en los resultados de las mismas, con todo lo que trae aparejado también políticamente el desarrollo de lo que conocemos como el neoliberalismo y fundamentalmente atado a las políticas que impuso el consenso de Washington. Luego hay un segundo momento en donde quizás la idea de innovación se retrae porque ya estamos hablando de los primeros, diríamos, 10 o 15 años del siglo XXI, en donde lo que tenemos es una idea de retorno del Estado, de regreso del Estado, como dirían, por ejemplo, Carlos Vilas, en donde no es el estado planificador de la posguerra que tenía como de alguna manera una visión bastante panorámica y total de la realidad y podía planificar con muy largo plazo y con ciertas estabilidades consensuadas. Ahora lo que tenemos es una permanente turbulencia que hace que el Estado necesite permanentemente estar interactuando con actores y que por lo tanto las planificaciones, sobre todo a partir de la irrupción de Matus en América Latina y todo su desarrollo en la Fundación Altadir, se piense desde lo estratégico, es decir, un retorno del Estado, pero que va a tener que estar atravesado por la estrategia y por supuesto atravesar lo que significaron las crisis económicas, sociales y políticas que se vivieron a partir del fin o por lo menos una parte del fin del neoliberalismo en ese entonces. Entonces, la idea de innovación, como se la había pensado, se retrae un poco, dice Grandinetti, y lo que aparece son más bien procesos de instalación de políticas públicas sin demasiada, quizás, garantía de participación, pero empiezan a aparecer nuevamente procesos de participación que van a ir dando lugar al tercer momento, que es esta idea de la innovación pública abierta, que por supuesto tiene que ver con un proceso también internacional, donde se le da un lugar importante al gobierno abierto, a la noción de gobierno abierto, y desde el 2010 en adelante, desde esta alianza que se teje a nivel internacional para instalar la noción de gobierno abierto, también los países van instalando la noción de innovación pública abierta. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente que la ciudadanía, que las organizaciones, que las personas que están en el mundo de lo público permanentemente interactuando, tengan la posibilidad de acceder y participar de los procesos de toma de decisiones y mejoras de la gestión. Hay una visión superadora de lo que era meramente la instalación de nuevas tecnologías para la superación del paradigma burocrático, como fue en los 90, y ahora lo que se piensa es que, dada esta circunstancia del atravesamiento de la planificación estratégica en todas las esferas, entonces es necesaria una reorientación de la participación, un fortalecimiento y una reorientación también de la participación de la ciudadanía, para lo cual de mínima lo que hay que tener son datos abiertos a los cuales se pueda consultar permanentemente, pero también hay que traer estrategias, metodologías que permitan esa participación. Y en eso vamos a meternos en particular. Esta noción de innovación pública abierta trae también aparejado un concepto muy importante que es el de inteligencia colectiva o inteligencia social, como también la denomina Grandinetti. ¿Y qué es lo que considera como premisa la innovación pública abierta? Que la inteligencia social, la inteligencia colectiva, más la inteligencia institucional, es decir, el desarrollo de las capacidades existentes, por ejemplo, en el Estado, permiten justamente un mayor valor público, generan un mayor valor público, pero se requieren las dos, se requieren esa inteligencia colectiva que permite la participación abierta de la comunidad y la inteligencia institucional para generar las condiciones y tener las capacidades para implementar procesos de innovación. Entonces, esto lleva justamente a que el valor público sea mayor, haya una eminencia del valor público.
y tiene cuatro pilares. El acceso a la información como primera circunstancia necesaria, la construcción de redes de actores, o sea, ya no basta simplemente poner accesible la información en una web, sino que es necesario construir articulación, redes entre actores, la capacidad de producción colaborativa, ya no es solamente tejer relaciones, sino que además es construir, producir colaborativamente, conjuntamente. Y por último, la conciencia de una co-creación como necesaria en los procesos de gestión pública. La gestión pública, los productos, los bienes y servicios de las políticas públicas no son simplemente una creación estatal, ni simplemente un desarrollo de la inteligencia institucional, que puede ser efectiva seguramente, pero que requiere sí o sí de una participación activa que no solamente sea simplemente de consultiva, sino que además tenga la capacidad de co-crear, de hacer algo nuevo conjuntamente, con otros, colaborativamente. Estos son los pilares un poco entonces de la innovación pública abierta. Vamos a meternos un poquito entonces con el concepto de inteligencia social y colectiva. Se comprende que la inteligencia social es social cuando se incorporan ciudadanos, técnicos, universidades, organismos de investigación, más desarrollo, más innovación, expertos, activistas sociales, organizaciones de diferentes niveles, en dinámicas de coproducción de ideas, políticas y servicios. Entonces, es ampliar la participación generando las condiciones para que pueda darse, pero desde una perspectiva de coproducir ideas y no simplemente de tomar algunos, digamos, algunos tipos de consulta a la comunidad o hacer algún tipo de presentación de lo que se hace. Ese es un nivel de participación mínimo. La idea es saltar a la coproducción de políticas y eso permita a su vez incidir de una otra manera en el desarrollo de la vida pública, ¿no? Pierre Levy, que fue un poco uno de los pioneros en la definición de este tipo de inteligencia, dice, es una inteligencia repartida en todas partes. No está quieta, no está en un lugar solo. No puedo aquietarla, definirla acá. No es una inteligencia individual, es una inteligencia social y está en muchas partes y hay que entonces entramar la capacidad de que esas partes puedan ser parte de un todo, valga la redundancia, que permita a su vez generar un proceso de coproducción, como decíamos antes, ¿no? Entonces, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. O sea, no tiene que ser simplemente el reconocimiento de que hay un tipo de inteligencia en todas partes, en la comunidad, en la sociedad, sino que además es la capacidad para poder coordinar, para poder conducir hacia una efectiva participación y que devenga, por supuesto, como decíamos antes, en la coproducción de ideas y de políticas. Vamos a ver un poquito cuál sería la intersección entre estos tres momentos o estas tres instancias que de alguna manera conforman una posibilidad de participación efectiva, pero también la posibilidad de hacer más eficiente el Estado, que son el gobierno abierto, la evaluación de las políticas públicas y la innovación pública abierta, que por supuesto no puede entenderse sin la noción de gobierno abierto. Algunos de los principales aportes a la administración pública. Bueno, ¿qué permite el gobierno abierto fundamentalmente? Que haya sitios web que promuevan el acceso a la información pública, un primer paso, una primera necesidad, que haya generación de indicadores de visualización y seguimiento de la gestión y que haya mayor transparencia. Hemos ido creciendo en los estados, en Argentina en particular, a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde la transparencia, a partir de la ley 27.275, hace que tenga de alguna manera también indicadores a seguir y que tenga también una serie de prácticas que deben ser institucionalizadas en los organismos públicos. Por lo tanto, es necesario que esa transparencia permita no solamente el acceso visible de lo que el organismo quiera publicar, cualquier organismo público, en este caso del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, sino
también la posibilidad de consultar, que haya posibilidad de hacer solicitudes de información, que haya posibilidad de revisar cómo marcha la gestión, indicadores concretos. Bueno, en esto se está creciendo, se está avanzando y ahí vamos ya por el quinto Plan Nacional en Argentina de Gobierno Abierto. En este sentido, también es una necesidad de poder llevarse a los estados provinciales que tienen que avanzar en esto y no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Necesidad de avanzar en esta idea de la transparencia, de la promoción del acceso a la información, pero también de la posibilidad de que eso se constituya en una estrategia a futuras participaciones de la comunidad. El gobierno abierto, desde el punto de vista de qué aporta a la ciudadanía, fundamentalmente es la rendición de cuentas a partir de lo que uno ve y de lo que uno puede consultar. Esa es una forma esencial de rendir cuentas a la comunidad de lo que se está haciendo. Pero además también permite conocer cuáles son los trámites, cuáles son las gestiones necesarias, cómo es el conocimiento sobre las políticas públicas, sobre su diseño, sobre su implementación y sobre sus resultados. Esos son, de alguna manera, los grandes aportes del gobierno abierto. Fíjense, la evaluación de las políticas públicas, que sabemos que se diferencia de lo que es una auditoría, que se diferencia de lo que es un control de gestión, pero que tiene, por supuesto, un emparentamiento con esas actividades, aunque tiene una forma de trabajar propia y un fin propio. Entonces, ¿qué es lo que permite la evaluación? Bueno, la realización de informes ex ante, durante, ex post para la toma de decisiones, algo que es muy importante para las políticas públicas y para la administración pública en general, para la administración que tiene que tomar decisiones permanentemente. Promueve también las instancias de reflexión sobre la práctica, es decir, no es meramente un ejercicio que simplemente mira lo que está bien y lo que está mal, no es para eso meramente, sino en todo caso para reflexionar sobre la práctica y generar herramientas y conocimiento científico que promuevan un aprendizaje. ¿Para qué? Para mejorar la gestión, para mejorar las políticas públicas. De eso se trata evaluar en términos de el aporte a la administración pública. ¿Y qué le aporta a la ciudadanía? Bueno, un conocimiento científico sobre procesos y resultados de los planes, programas y proyectos. O sea que no es simplemente rendir cuentas, aunque obviamente está emparentado con ese ejercicio, y no es solamente que se permita conocer mínimamente el desarrollo de las políticas, sino que además provee un conocimiento mucho más específico, sistemático, sobre el desarrollo del conjunto de planes, programas y proyectos. Y además garantiza de alguna manera el seguimiento de las políticas porque para poder evaluar necesito indicadores que en línea de base, al inicio de las políticas, sean construidos y no, si no son construidos, que puedan ser construidos en el durante de la ejecución de una política que permitan, sin duda, poder hacer un seguimiento sistemático de la misma. Y, por supuesto, también la evaluación nos permite saber si los derechos a los que las políticas se deben están o no efectivizándose. Eso es importante porque no solamente entonces se trata de resultados, que son importantes, no solamente se trata de procesos, como diría Nerio Neirotti, sino que se trata también de la efectivización de los derechos. Y fíjense, ahora vamos a la innovación pública. La innovación permite un conocimiento sobre la visión de los problemas de la comunidad. Es decir, no me va a dar un conocimiento científico sistemático elaborado por un equipo especializado, como en el caso de la evaluación, pero hay un equipo que permite, a través de la participación, generar una amplia visión de los problemas de la comunidad. Y a la vez, este ejercicio metodológico de participación fortalece el vínculo entre los decisores, los gestores y los destinatarios, porque los lleva al llano del diálogo a través de ejercicios que permitan su articulación y su diálogo, justamente. Genera, por supuesto, metodologías de participación ciudadana y nuevas propuestas de intervención que se construyen a partir de la inteligencia colectiva. Y a la ciudadanía en lo concreto permite justamente una participación efectiva y no meramente retórica
¿En qué? En la elaboración, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas, lo que podríamos llamar la cogestión o la cogobernanza, como es un concepto que ahora se está instalando también, que los ciudadanos, la ciudadanía, las comunidades, en los pueblos, ¿no? El pueblo participa efectivamente en la elaboración y no simplemente es un actor que recibe la información o que a quien se le cuenta. Muchas veces vamos a congresos, espacios, seminarios como ciudadanos también, pero que participan de alguna manera simplemente recibiendo información o, bueno, levantando la mano para alguna que otra pregunta. La participación efectiva implica que el proceso de toma de decisiones justamente se constituya en el centro del eje de la cuestión a debatir, a discutir con la ciudadanía y que la ciudadanía pueda aportar verdaderamente elementos transformadores. Y por supuesto, genera un mayor vínculo y conocimiento entre los ciudadanos, entre las comunidades, los decisores y los gestores de la política. Así que fíjense qué importante la articulación entre el gobierno abierto, la evaluación y la innovación. Solamente para reforzar esta idea de la cogestión o cogobernanza. Hay una serie de congresos que se vienen dando sobre el concepto de gobernanza que la definen de alguna manera de la siguiente manera, ¿no? La gobernanza identifica una experiencia de gobierno participativo en red que apunta a un alto nivel de colaboración intersubjetiva y multisectorial en la construcción de políticas públicas. Allí pueden tener un acceso particularmente a la página sobre cogobernanza que tiene mucha información de los últimos congresos. Bien, solamente para enmarcar en una experiencia concreta y que esto no sea una presentación abstracta, voy a resumir sintéticamente lo que fue, lo que es, la Mesa Federal de Participación Ciudadana que se fue integrando por distintos momentos a partir de distintas estrategias de diálogo y de fundamentalmente congresos de participación ciudadana, encuentros de participación ciudadana, por 18 provincias, en distintos momentos del desarrollo de lo que fue la instalación del paradigma de gobierno abierto, podríamos decir desde el 2010 en adelante, y a lo largo del tiempo, cómo se ha ido instalando. Bueno, hasta el momento de esta investigación, que fue a principios del año pasado, habría 18 provincias integradas, obviamente no de manera constante permanentemente, pero han participado, o sea, gobiernos provinciales, en este desarrollo de la Mesa Federal. Se realizaron 9 reuniones de trabajo en distintas provincias: Salta, Santa Fe, Neuquén, Casa de Jujuy en Cava, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa. El primer congreso fue el de participación ciudadana, allá en Salta en el año 2015. El segundo se hizo en Neuquén, donde ahí ya aparece fuertemente la palabra innovación y ligado también a la incidencia. El tercer congreso habla del hacer, explorar, aprender, que se realizó en Santiago del Estero. El cuarto, repensar y descentralizar la democracia desde lo local. Y el quinto, bueno, ya ahí se constituye la Mesa Federal de Participación, Innovación de Políticas Públicas, en Tucumán. Y se crea el Federal Lab, o sea, el Laboratorio Federal de Innovación Pública, como espacio de innovación pública para el diseño de políticas y de herramientas de participación ciudadana. Un mapeo que realizó el Polilab de la Universidad Nacional de Rosario, que lidera Rita Grandinetti, de quien hablábamos al principio, enmarcaba distintas experiencias a lo largo del país sobre la temática de innovación y con laboratorios y espacios, articulaciones que permiten el desarrollo de la innovación a lo largo del país. Y hay distintas metodologías de participación o de innovación y participación. Una de las pioneras, o quizás la más pionera, es el design thinking, que es este pensamiento creativo. Luego, por ejemplo, tenemos en el método que tiene el Polilab de la Universidad Nacional de Rosario, como decíamos antes, método Fronterar.
Hay un método también que nace un poco de la experiencia colombiana, el método Feeling, que también es muy latinoamericano. Otro método que es el CISA, en donde de alguna manera se revaloriza la cuestión de género y en particular la participación de las mujeres. Y otro método también en Argentina conocido como el método CHE, comunidades hilando estrategias. Pueden recorrer estos métodos y ver que hay de alguna manera un acercamiento, una analogía, una similitud que permite de alguna manera también entender las distintas lógicas de trabajo y generar condiciones para que la participación sea efectiva. Ese es el leitmotiv un poco. Me tocó participar el año pasado en un encuentro federal también de la mesa, organizada de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, titulado, fíjense qué lindo el título, El futuro de la incidencia social, de la matemática de la participación ciudadana, o sea, de simplemente somos muchos, a la geometría de la inteligencia colectiva. O sea, no es meramente participación, porque la participación a veces se reduce al estar, al que haya muchos, al que, bueno, haya un tipo de interacción mínima garantizada, sino que haya además una creación más ampliada, ¿no? No será matemática en términos de lo general, sino una geometría en este sentido que permita que la inteligencia colectiva incida en los procesos de transformación. Y allí se aplicó el método Che para justamente trabajar en esta pregunta, cómo reinventar la participación en los espacios públicos. Y desde las mismas experiencias donde se iban contando en el ser quiénes somos, ¿no? Y a qué instituciones pertenecemos, luego el pensar, que es hablar ya del proyecto que se tiene y desde ahí poder iluminar, acompañar, generar algún objetivo común. El hacer, que permite ya contar qué se hace, qué se está haciendo, hacia dónde se está avanzando y desde ahí seguir hablando de la acción. Y por último, el compartir, que permite instalar nuevos aprendizajes y generar futuros encuentros, articulaciones que fortalezcan también la participación. Desde esta lógica, entonces, se trabajó fuertemente en General Pico, allá en La Pampa. Bien, dejamos entonces este espacio para que puedan fortalecer la lectura a partir de este approach, de todo lo que tiene que ver con innovación pública y el diálogo con la evaluación de las políticas públicas. Muy importante para también fortalecer el camino que queremos hacer de aprender a evaluar. Aprender a evaluar en esta línea implica también aprender a generar procesos participativos. Les dejo un saludo y nos vemos.